Travis Barker empezó a tocar la batería cuando tenía solo 4 años, influenciado por la música punk, metal, jazz y hip hop. En la industria musical es considerado uno de los mejores bateristas del mundo. Barker alcanzó el éxito comercial junto a Tom DeLonge y Mark Hoppus tras lanzar el tercer disco, Enema of the State, en 1999. 9 años después, sobrevivió a un grave accidente aéreo con serias lesiones. Blink-182, con 6 álbumes de estudio, vendió más de 27 millones de copias en todo el mundo.